El Ministerio AFE tiene el agrado de presentarles el poderoso mensaje de la palabra de Dios a través del pastor Iván Reyes. Amén. Levanten sus Biblias en alto, por favor. Eso no tienen que hacerlo obligado. Si no lo quiere hacer, no lo haga, pero si lo puede hacer, hágalo. Y si puede, por favor, diga conmigo: todo lo que Dios ha escrito en la Biblia es importante. Por lo tanto, fundamentaré mis pensamientos, mis palabras y mis acciones en lo que ella dice, y me irá bien, ya que la palabra de Dios no puede fallar. Todo lo que Dios ha dicho, Él lo hará. Amén. Permanezca en pie unos segundos más. Abra su Biblia, por favor, en Marcos capítulo 9, versos 22 y 23. Evangelio según Marcos capítulo 9, verso 22 y verso 23. De esta forma dice la palabra: muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén. Tome su asiento, por favor, y dígale a la persona que tiene a su lado: para el que cree, todo es posible. Bienvenidos, amados hermanos. Se aprecia el esfuerzo que se hace por venir a la iglesia, máxime en estos tiempos. Pero como hemos aprendido hace mucho tiempo, que cuando el camino se pone duro, los duros nos ponemos en camino. Si en las buenas buscábamos de Dios, en las difíciles también. Si cuando había sobreabundancia buscábamos de Dios, en la escasez también. Si en la abundancia hacíamos el esfuerzo por venir, en la escasez también. Y bueno, eso es algo que se aprecia, Dios lo aprecia, y nosotros acá en AFE lo apreciamos también. Bienvenidos. Están en su casa. Vea que no hay el tiempo para entrar en todo el detalle de la historia que nos llevó a la conclusión de lo que acabamos de leer. El asunto es pues que en lo que sí acabamos de leer es que el papá de este muchacho dice que tenía un demonio que a veces lo tiraba contra el agua, que quería matarlo, etc. Y entonces sus palabras finales, aquí es donde realmente me quiero enfocar, le dice: mas si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Y en la traducción Reina Valera 60, los copistas vinieron y entiéndase por copistas, no los que se echan las copitas. Los copistas llaman uno teológicamente a los que hacen las copias de traducciones de las diferentes versiones bíblicas. A eso se le llama copistas. Y pongo la aclaratoria porque es que a veces yo digo cosas que como yo las sé, entonces presumo que todo el mundo las sabe, pero entonces no, el pastor dijo que los que se echan las copitas vinieron y escribieron unas cosas ahí, se pusieron a echarse unas copitas para escribir esas cosas. No. Copistas, diga conmigo: copista. Un copista es uno que copia, eso es todo. En la escuela habíamos muchos copistas profesionales. Teníamos la vista de Superman. Y dígame, teníamos una forma, éramos mimos. Mira. Bueno, los copistas tradujeron esto escribiendo: si puedes creer, al que cree todo lo es posible. Pero en el original no dice así. Si ustedes tienen la nueva versión internacional, en la nueva versión internacional lo dice de forma correcta, porque dice en el verso 23: ¿cómo que si puedo? Porque le dice: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dice: ¿cómo que si puedo? Para el que cree todo es posible.
En el Nuevo Testamento interlineal, que es la traducción directa del griego al español, dice, mas si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, lo de si puedes, al que cree todo le es posible. Bueno, y aquí hay dos cosas importantes. La primera, que no es la que vamos a estudiar hoy, y es que Jesús puede. Y la base de lo que está diciendo, que es lo segundo, dice que no es solamente si se puede, sino que cualquiera puede. Porque dice, al que cree todo es posible. No dice, y preste mucha atención, al que ha nacido de nuevo. Dice, al que cree. Es un principio universal, es una ley universal. Es como la ley de la gravedad. La ley de la gravedad afecta a creyentes e incrédulos por igual. Y aunque usted desconozca lo que es la ley de la gravedad, ella igual funciona, aunque usted no lo conozca. Lo mismo pasa con la fe. Cualquiera que cree, para el que cree, para cualquiera que cree, todo es posible. Todos nosotros queremos estar en esa dimensión en donde todo se torna posible. Como hemos dicho, que la sanidad que necesitas se haga posible. La restauración de tu matrimonio que se haga posible. El trabajo que estás buscando que se haga posible. Tantas cosas, ¿verdad?, que pudiéramos mencionar son posibles. ¿Por qué digo eso? Para que cree todo es posible. No son algunas cosas posibles. Todas son posibles. Todo se puede. Pero se puede solo cuando se cree. Cuando no se cree, no se puede. Entonces vamos a corregir esa frase que existe popularmente que dice querer es poder. No, creer es poder. Creer es poder. Diga al que tiene a su lado, creer es poder. Pues bien, Jesús dice que la única forma en que todo sea posible es que tú creas. Entonces, nos conviene de principio ir definiendo qué significa creer. Bueno, a veces que nosotros hacemos mención de la palabra o el verbo creer y de la palabra fe, y pensamos que se refiere a cosas distintas. Pues bien, en el Nuevo Testamento la palabra fe y la palabra creer son la misma. Es un término griego llamado pistis. Y pistis significa fe y significa creer. Fe y creer es lo mismo, solo que tienen diferentes nombres, pero es lo mismo. Ahora, ¿qué es creer? Creer es considerar que algo es verdadero, que algo es seguro, que algo existe sin tener pruebas de ello. Ahora, fíjate, ¿no? Como el asunto del creer tiene que ver con algo de lo que tú no tienes pruebas. Por ejemplo, yo no puedo decir, yo voy a creer que aquí hay una corneta. No lo puedo creer porque ahí está. Ahí está, entonces no puedo decir, lo voy a creer, porque el creer se entiende como admitir que algo existe, que algo es cierto, que algo es seguro, que algo es verdadero, pero uno no tiene pruebas para demostrarlo. Por lo tanto, el creer siempre tiene que ver con lo que no se ve. Ahora, la Biblia, que por cierto lo he dicho muchas veces, la Biblia no es un libro de definiciones. No obstante, en Hebreos 11:1 nos da una definición. Todos la conocemos, ¿no? Hay un concepto allí, pero la idea no era plasmar un concepto, la idea era aclarar una idea. Entonces dice, es pues la fe, o es pues el creer, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo pienso que muchas veces los cristianos entran en conflicto con lo que tiene que ver con el creer. Discúlpenme. Todavía me persiste una irritación en la garganta, pero bueno, aquí estamos. Con la ayuda del Señor lo vamos a lograr. Vean, porque el día es largo, ¿eh? El día es largo. Y nosotros jóvenes. Vean, a veces como no sabemos cómo definir, a veces presumimos que sabemos algo, pero si no lo sabemos definir, realmente no lo sabemos cómo es. Entonces uno toma ese concepto de la fe
y uno piensa que lo sabe, pero como uno no ha desglosado sus palabras a detalle, entonces uno no entiende propiamente. Entonces uno cae en un error y uno piensa, bueno, la fe es algo que Dios me da. Ahora vamos a ver, porque la intención de la enseñanza hoy es cómo podemos hacer para tener fe. Entonces, volvamos a Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza, la seguridad. El estar claro, el estar cierto de lo que está esperando. Estar seguro de lo que está esperando. Estar confiado por lo que uno está esperando. Pero dice también que es la convicción de lo que no se ve. La convicción o estar convencido significa que uno tiene las bases y los fundamentos para considerar que lo que no se ve ya existe y viene. Y hice la pausa e hice el hincapié, porque esto es algo en donde la gente tropieza. Entonces, la fe, el creer, tiene que ver con estar seguro, estar confiados, tener base, tener argumento para esperar que llegue algo que ya existe pero que no está aquí. Ya existe en algún lugar y va a llegar en algún momento. Va a llegar, y vuelvo a hacer el hincapié allí, va a llegar. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero cuando usted va al griego, usted se da cuenta de que esto va mucho más allá, porque en griego hay unas palabras que se utilizan que a veces los copistas y los traductores en el castellano que dominaban en aquel entonces, que ellos entendían, podían saber lo que se decía, pero para nosotros que hablamos otro tipo de castellano, nosotros no hablamos vosotros sois hermanos, amados, nosotros no hablamos así, ¿eh? Entonces para nosotros hay términos allí que hay que buscar un diccionario para saber qué significa. Entonces, vean, dice, es pues la fe, la certeza. La palabra certeza en griego se llama hipostasis. Y esa palabra tiene tres significados. La primera, hipostasis, significa confianza. La fe es la confianza, o sea, y cuando hablas de seguridad es que, cuando hablas de fe y cuando hablas de confianza, hablas de que tú tienes la seguridad, tú estás claro con que lo que tú quieres, mira, existe y viene. Pero también, además de confianza, significa base, fundamento. Ahora, la fe es la base, es el fundamento de lo que uno está esperando. La palabra fundamento significa el inicio de una cosa, lo cual me lleva al tercer significado. En griego, hipostasis significa también lo que le da cuerpo o sustancia a una cosa. Entonces, según estos versículos, según esta palabra, escuche bien, la fe es lo que hace que una cosa pueda existir. Una vez que tú consideras que es posible, ¡pum!, en algún lugar ya sucede, en algún momento se manifiesta. Y esto es una cosa tremenda, y ojalá me hayan entendido, y si no van a tener que poner la enseñanza en su caso otra vez, pues no voy a repetirlo nuevamente. Porque fíjate, cuando uno va a Marcos 11:22, eso no va a aparecer allí. Marcos 11:22, después del asunto de la higuera que Jesús maldijo, que se secó, que Pedro le hizo notar, mira Señor, la higuera que maldijiste se ha secado de raíz. Jesús le dijo esto, en el 11:22 dice, en nuestra versión dice, tened fe en Dios. Pero también hay un error de los copistas, porque resulta que en el original dice, tened la fe de Dios.
Quiere decir que entonces Dios tiene fe. Dios no es fe, Dios es amor, pero Dios no es fe, Dios tiene fe. Tener la fe de Dios. Y Dios por fe, y de hecho tiene que ser así, porque cuando tú vas a Hebreos 11:2, dice, por fe el universo fue hecho de manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces Dios se movió en fe. Claro, Él tiene una base y un argumento. O sea, la base y argumento es su propio poder, en su caso. No es ese nuestro caso. Ya voy a explicar eso mejor. Una vez que tú tienes, por ejemplo, un problema, supongamos, tienes un problema de salud. Cuando tú consideras que puede existir la sanidad, cuando tú consideras que esa enfermedad se puede ir y puedes vivir sano, ya eso existe. En ese momento ha sido creado. En otra dimensión, en otro espacio, una dimensión espiritual. Pero para que venga, primero tiene que existir y luego hay que esperarlo. Es la certeza de lo que se espera. Hay gente que cree que existe, pero no lo espera. Ojalá este fuera ya el último servicio, me diera hoy el postín de predicarles mucho más largo y con muchos más detalles para que se me fuesen hoy bien fortalecidos en fe. Pero es el primero. Es pues la fe, la hipostasis, la base, el fundamento, la confianza, lo que le da cuerpo. Pero después dice, la convicción de lo que no se ve. ¿Sabe que en griego la palabra convicción ahí es un término que se llama elekos? Y lo que significa es evidencia. Ahora mire, esto es una cosa, humanamente hablando, es una contradicción. Porque la fe es una evidencia de lo que no se ve. La fe es la evidencia de lo que no se ve. O sea, eso que no se ve, lo único que se le ve es que tú consideras que ya existe, que es seguro y que viene. Es pues la fe, la base, lo que da cuerpo a lo que espero. Y es la evidencia. No necesito otra prueba. Porque si tienes la prueba, ya no es fe. Porque la fe, o sea, creer, es considerar que algo es cierto, que algo existe, que algo es verdadero, sin tener la prueba. Entonces, si yo les digo, hermano, aquí hay 2 cornetas. Bueno, como no tengo ni necesidad de probarlo, ustedes lo están viendo, es evidente. No hace falta fe para eso. Pero si yo les digo, nosotros en Amor, Fe y Esperanza somos miles, yo no tengo cómo probárselo. Pero tengo algo aquí en mi cabeza y tengo algo en mi corazón. Dios me lo habló, yo lo consideré, lo vi posible, existe, ya eso existe. Solo tengo que esperar. Esperar es mantenerse en una postura y condición en donde uno aguarda, donde uno está por recibir lo que espera. Eso va a venir. Usted lo puede pensar también en cuanto a lo suyo, sus asuntos, sus problemas, sus necesidades. Existe, es posible. Para el que cree, todo es posible. Pero el posible no es solo porque en realidad pueda manifestarse, sino también que llegue. El problema de nosotros no es que consideremos que no se pueda. El problema de nosotros siempre tiene que ver con el bendito tiempo. ¿Cuándo llega? Y en esto pues ya la Biblia nos ha hablado que se necesita fe y paciencia. Paciencia. Fe y paciencia. Ahora, definido esto de lo que es creer, ya teniendo nosotros claro lo que es creer, entonces
vamos a la pregunta que formalicé hace un rato. Bueno, ¿la fe es algo que Dios me da? No, la fe no te la da Dios. La fe está en tu poder. Vamos por favor al pasaje que siempre se utiliza para querer decir que la fe viene de Dios. Efesios capítulo 2, verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Bien, la gente que lamentablemente no entiende de gramática, que bueno, no sabe leer correctamente, entonces ha dicho que cuando dice que esto es un don de Dios se refiere a la fe. No, pero es que Dios no está hablando de esta. Además, el punto de Dios, el punto de lo que se viene hablando, para que me sea más claro lo que digo, el punto del que se viene hablando ni siquiera es la fe, se viene hablando de la salvación. ¿De quién es el teléfono que replicó? ¿Es suyo, Yaniri? ¿No? Mi hermana me dio un chocolatico, ¿yo? Galac de los pequeños, no. Es broma, es broma. Por cierto, Duma está aquí, replicó otro. A mí sí me gusta, no, a mí me gusta mucho cuando los teléfonos repican, porque hay una multa para el que le repica el teléfono. Claro, y dependiendo del individuo va mucho más caro, Yo quisiera que le repicara el de Alberto, al de Alberto Mata, una pipa de helado, directo, envíe el camión para la casa, mi hermano. No, vea, pónganme cuidado. Cuando usted lee los versículos anteriores del capítulo 2 de Efesios, desde el verso 1, usted se dará cuenta de lo que viene hablando Pablo. Pablo viene hablando de que Dios nos perdonó nuestros pecados. Y lo dice 4 veces. Pero ahora dice que esa salvación se hace efectiva en la persona cuando tiene fe. Y dice que esa salvación que es por gracia, uno la obtiene mediante la fe. Pero dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Al hablar de Dios, del don, está por lo supuesto hablando de la gracia. Y esa gracia es lo que ha hecho posible la salvación. Entonces, cuando dice, y esto es don de Dios, no se está refiriendo a la fe, se está refiriendo a la salvación por gracia. Entonces, este pasaje no se puede utilizar para afirmar que uno no tiene fe porque Dios no se la ha dado, o que depende de Dios que uno tenga fe. Porque entonces cuando nosotros vamos, por ejemplo, en disculpen, Mateo capítulo 9, versos 27 al 30, dice, pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, fíjate que él no les hace caso. Y ellos venían seguramente caminando a tientas. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Bueno, fíjense que estos 2 ciegos que vienen detrás de él caminando con las dificultades de la ceguera, Jesús no les hace caso inicialmente. Cuando finalmente los atiende, les dice, ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí. Ahora, ¿no sería cruel de parte de Dios y del mismo Jesucristo, su Hijo, nuestro Salvador, que si Él sabe que el creer depende de Dios, les está pidiendo que les dé algo que quien lo da es Dios? Les está exigiendo el creer, pero si ese creer depende de Dios, no tiene sentido. El creer, queridos hermanos, se inicia en nosotros. De nosotros depende creer o no. Ahora, recordarán que en una de las definiciones, en palabras que venía hablando ahí en Hebreos 11:1, les dije que la fe es la certeza, la seguridad que uno tiene de lo que se espera, y es la convicción, es la evidencia de aquello que no se ve, pero que esa evidencia tiene sus bases,
tiene su fundamento, uno tiene de dónde agarrarse. Porque si no, uno creería cualquier cosa, y tampoco es la idea. Y por supuesto no es lo que Jesús está queriendo transmitir cuando dice que para el que cree todo es posible. Él nos está colocando en una posición en donde podamos ver todas nuestras dificultades y problemas con la perspectiva de que, ok, tengo estas 5 montañas delante de mí, pero ¿sabes qué? Se pueden mover, se pueden quitar, esto puede desaparecer, esto puede quitarse, puede salir de delante de mí, sí se puede. Entonces, Jesús me está diciendo, sí, necesito creerlo, pero ¿de dónde me agarro? ¿De dónde agarro fuerza para aceptar que esto es así posible? Bueno, vamos por favor a 1 Corintios capítulo 2, versos 4 y 5. 1 Corintios capítulo 2, versos 4 y 5. Y dice Pablo, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esto me deja el asunto mucho más claro aún de lo que venía mencionando anteriormente, porque me está diciendo que sí, ciertamente el creer demanda una base, demanda un fundamento, demanda de dónde agarrarse. Y que esto no viene porque Dios me lo dio. Yo no necesito, escúchame lo que quiero decir. O sea, Dios no es quien me va a dar la fe depende de mí. Ustedes recordarán que Jesús en un momento recibió de los discípulos una petición. Ellos le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Y ustedes recuerdan qué fue lo que les dijo Jesús. Jesús les dijo, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte, desarráigate y pásate al mar, y os obedecería. Aquí hay dos cosas. La primera es que Jesús nos dijo, no está en mi poder aumentarle la fe. Y la segunda, pero ¿qué fe les voy a aumentar si ustedes no tienen? No tienen ni del tamaño de un grano de mostaza. Entonces tener fe depende de nosotros. Y Pablo dice que nuestra fe, nuestro creer, está fundamentado en el poder de Dios. O sea, nosotros confiamos que Dios hace posible todo lo que creemos o todo lo que pedimos o todo lo que necesitamos. Dios lo hace posible. Tú activas o tú desatas las manos de Dios o tú haces que las manos de Dios trabajen cuando tú crees que Él puede y quiere hacerlo. Pero hay algo más. Nos dice la Escritura en Efesios capítulo 3, verso 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, pues a Él sea la gloria. Bien, está diciendo, ¿verdad?, que lo que pedimos, Dios lo puede hacer. O sea, las cosas no se dan por un azar metafísico, impersonal. O sea, existe un Dios, existe un ser supremo, creador de todas las cosas, quien le ha dado principio y fundamento a todas las cosas, existencia a todas las cosas. Y este ser supremo, que se llama Dios, se llama Jehová realmente, este ser hace todas las cosas cuando nosotros le pedimos, y Él hace porque Él tiene el poder, Él tiene la facultad para hacerlo posible. Entonces, yo quiero que en este momento pienses en tu situación o en aquello en lo cual tú tienes necesidad. Dios puede hacerlo posible. Hay problemas en el matrimonio, Dios puede traer restauración. Pero pastor, es que usted no conoce a mi esposa. Ok, ya vi que no tienes fe, no tienes que decir nada más. Contigo hay que hablar de otra manera. Porque el que tiene fe considera que Dios todo lo puede. Dios todo lo hace posible. O sea, para que me entienda mejor, Dios hace que exista y que venga. Son dos cosas. Dios hace que exista y que venga. Que exista y que venga. Esa restauración matrimonial, si tú crees que Dios lo puede hacer, ya existe. Solo debes aguardar a que llegue.
Entonces Pablo nos dice en 2 versículos, en 2 cartas diferentes, a 2 destinatarios diferentes, que nuestra fe, nuestro basamento, nuestro fundamento para considerar que las cosas son ciertas, son seguras, aunque no tengamos prueba, es que Dios puede hacerlo. Ahora, ¿nos habrá dado Dios muestras para confiar en Él? Bueno, vamos primero a los fundamentos bíblicos. Juan capítulo 2, verso 11. Recuerden, esta es la ocasión en la que Jesús estuvo en Caná de Galilea y allí convirtió el agua en vino. Y dice entonces el verso 11: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Fíjate bien, ¿no? Jesús convierte el agua en vino y fue la primera señal que hizo. Y fue una manifestación de su gloria. A consecuencia de esa obra, sus discípulos creyeron en él. Ellos creyeron en Jesús a consecuencia de lo que vieron. Si caminamos un poquito más en el mismo capítulo 2, verso 23, dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Quiere decir que cuando Dios hace algo, cuando Dios, por ejemplo, sana a un enfermo, hay un doble propósito. Uno, darle respuesta, mostrarle compasión al que sufre por la enfermedad. Pero por otro lado, poner una evidencia, poner una prueba, poner una señal para que la gente crea que Dios hace milagros, que Dios sana enfermos, que Dios restaura matrimonios, que Dios provee trabajos, que Dios provee del pan, que Dios provee vestido, que Dios responde nuestras necesidades por grandes o pequeñas. Una de las cosas que nosotros aprendimos, hermanos, y escúchenme, nosotros tenemos que acudir a la palabra y refrescar lo que hemos estado aprendiendo. Hablando de este principio de señales, les dije en la oportunidad que les enseñé de esto, les dije por qué Jesús comenzó su ministerio. La primera señal, el primer milagro, su primera manifestación de poder no fue resucitar a un muerto, no fue sanar a un enfermo, no fue detener los vientos y los mares, convirtió el agua en vino. Y una de las cosas que les dije es que ninguna necesidad nuestra es pequeña para Dios. Dios debe estar ocupado haciendo cosas más importantes. Pero ¿usted cree que Dios está limitado? Dios no está limitado. Dios todo lo puede. Y para el que cree, todo es posible. Entonces, todo eso que tú quieres, que tú esperas, que tú necesitas, ya existe. Si tú consideraste que se puede, ya existe. En algún lugar y en algún tiempo existe. El asunto ahora es esperarlo. Allí mismo en Juan, en el capítulo 4, verso 46 al 48, fíjate cómo repercuten las cosas. Dice: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, oyendo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Pues bien, aquí hay un conjunto de factores que me llevan a mí a ciertas conclusiones, que además son evidentes. Se vuelve a recalcar que había ido Jesús a Galilea, en donde había convertido el agua en vino. ¿Por qué la especificación de ese detalle? Porque dice que había este hombre, oficial del rey. Entonces, quizá este hombre, esto no lo dice la Biblia, pero quizá ese hombre, por el hecho de que Juan me está marcando este detalle, entonces seguramente escuchó que este Jesús había convertido el agua en vino. Porque de otra forma, ¿por qué habría de acudir a Jesús? ¿Por qué venir a Jesús sino saber de él que puede hacer alguna cosa?
Si pudo venir a Jesús a pedirle que sanase a su hijo, es porque sabía que Jesús había hecho algo. Entonces, aquello que Jesús hizo al convertir el agua en vino sirvió de señal, de fundamento para que aquel hombre creyese: tú puedes hacerlo con mi hijo también. Es un asunto muy delicado cuando Dios hace algo por usted y usted no lo cuenta, ¿oyó? No le robe a Dios la gloria. Y no se escude tras aquello de que soy muy penoso. Porque por cualquiera cosa que Dios haga por usted, alguna otra persona en algún lugar del mundo puede creer. Cuente lo que Dios ha hecho con usted. Háblelo. Testifique lo que Dios ha hecho por usted. Jesús dice: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Entonces, entre otras cosas, ¿qué sucede? Dios hace señales y prodigios con la intención de que nosotros podamos decir: voy a acudir a Jesús, Él me va a ayudar. Amén. Hermanos amados, aquí en la fe Dios ha hecho muchas cosas delante de nosotros. Amén. Todos ustedes, voy a corregir la frase, algunos de ustedes han tenido la valentía de contarnos lo que Dios ha hecho con ustedes. Sea que Dios les sanó, a que Dios le convirtió el agua en vino. O sea, me refiero, no, a veces la gente piensa: no, es que yo no tengo un testimonio tan impactante como el hermano fulano, el de la hermana sutana. Pero ¿dónde dice la Biblia que escojas el testimonio impactante? O sea, el testimonio tiene que ser siempre: bueno, yo tenía esta circunstancia, vine a Jesús, le pedí y Él lo hizo. Ese es el testimonio, y eso puede ir desde una sanidad hasta el hecho de que, mira, tenía hambre y Dios me dio de comer, le pedí que me diera comida y me dio de comer. Se dice que una vez estaba una viejita cristiana orando, pero no tenía comida, y estaba orando, ¿no? Estaba orando: Señor, dame de comer, Señor, dame de comer. Y entonces unos muchachos que no eran cristianos escucharon a la viejita por una ventana y fueron y compraron pan y se lo lanzaron. Entonces ella dijo: gracias, Señor, que me respondiste. Y ellos le dijeron: empezaron a burlarse: usted, y que Dios le respondió. Eso pan se lo trajimos nosotros. Y ella dice: sí, yo se lo pedí a Dios y Él los usó a ustedes para traerme el pan a mí. No hay necesidades pequeñas para Dios. Dios responde a todo. Dígase al que tiene a su lado: Dios responde a todo. Gloria al Señor. Bueno, si aplaudimos, aplaudimos fuerte. Entonces, cuando sabemos de esas maravillas que Dios ha hecho, tenemos fe. Tenemos base para creer que sí se puede, o mejor, que Dios puede y que Dios lo hará y que Dios lo traerá. Partimos entonces de allí. Partimos de allí. Las señales, los prodigios, las maravillas, las respuestas de Dios sirven como base para creer. Pero no solamente eso. En Romanos 10:17, ustedes ya lo conocen, dice: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene una virtud única. O sea, lo que está escrito en la Biblia tiene una cosa que supera a cualquier otro libro. Hay libros de historia, hay libros de novelas, hay libros de investigación de todo tipo. Algunos a veces nos conmueven, pero ninguno como la Biblia. Porque la Biblia posee la palabra de Dios y esta tiene un poder. Con ese poder ella penetra hasta los tuétanos, a lo más interno de los huesos. Dice que entra al corazón, que entra a lo más profundo del alma, la parte, la divide. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, ella lleva consigo un elemento que te invita a creer.
Y dice, la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Cuando tú escuchas la palabra te da fe. Todos nosotros escuchamos palabra. Todos nosotros leemos palabra. Ahora, el problema con eso está, como dijo el Señor a los discípulos en Lucas 24:25, después que Él hubo resucitado, dice la Biblia que una de las cosas que sucedió era que Él iba camino a Emaús. O sea, iban dos discípulos camino a Emaús. Ellos iban tristes porque Jesús había muerto, pero ya habían escuchado que había resucitado. Entonces Jesús se les apareció, pero ellos no sabían que era Jesús. Y entonces les dice, amigos, ¿de qué cosas están hablando? Y dice, pero bueno, tú eres el único forastero que no sabe lo que pasó en Jerusalén. Cómo hicieron esto y aquello con Jesús y tal. Nosotros estamos muy tristes, no sé qué cosa. Y esta fue la respuesta de Jesús. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. A veces uno conoce la palabra, pero el corazón se tarda para creerlo. A veces uno escucha el testimonio y el corazón se tarda para creer. La respuesta natural, lógica, ante aquello que primero la palabra de Dios hace en el corazón, y fíjate que esto es una cosa tan tremenda que Jesús, ¿no?, dice que Él les empezó a hablar las escrituras y cómo era necesario que el Hijo de Dios padeciese, fuese a la cruz y luego resucitase al tercer día. Y entonces pasa con ellos a su casa a comer, y cuando Él está partiendo el pan y dando gracias por el pan, allí lo reconocieron y ¡pum!, desapareció delante de ellos. Y ellos dijeron, entre otras cosas dijeron, ¿no ardían nuestros corazones cuando Él nos hablaba estas cosas? Hermanos, ¿no arden nuestros corazones cuando leemos la palabra? ¿No arden nuestros corazones cuando escuchamos una predicación? Arde el corazón. La Biblia, la palabra de Dios, tiene un poder único y, por cierto, extraordinario. Nos invita. Yo recuerdo, hermanos, yo era un niño, por lo menos sé que tenía menos de 11 años. Allá en mi casa había un cuartico en donde, no le voy a decir las otras cosas que habían, pero por lo menos había un Nuevo Testamento chiquitico de esos que dan los gedeones. Y yo recuerdo muy bien que un día leí exacta y directamente aquel pasaje de Marcos en el capítulo 16, donde dice, y a los que creyeren estas señales les seguirán. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos, sanarán. Si tomaren cosa mortífera, no les hará daño. Yo recuerdo lo que yo sentí cuando lo leí. Era como que si se abrieron cortinas. Yo dije, voy a beberme algo venenoso porque yo sé que no me va a hacer nada. Menos mal no me lo bebí, porque eso es tentar a Dios. Lo que quiero decir era que era un niño, leí la palabra por primera vez y mi corazón ardió. Dios nos habla con su palabra, no solo el domingo. Dios nos habla todos los días y el corazón arde. Y uno dice, sí se puede, Dios puede. Y sí se puede, y lo maravilloso del sí se puede para el cristiano es que no lo va a hacer, lo hace Dios. Lo hace Dios. Cuando tú tienes fe, tú consideras que sí es posible, sí, ya existe y puede venir a mí, pero es Dios quien hace la obra y es Dios quien hace que venga hasta mí. Es Dios quien hace que esa bendición se materialice al punto de que ya no necesite tener fe por eso. Yo tenía fe de que Dios me iba a dar una buena mujer. Ya no tengo fe por eso, ya tengo la buena mujer. Tremenda mujer, mi esposa. Las hermanas y que el viernes y que estaban aquí, ¡ay!, que eso era un escándalo. Bueno, gloria a Dios.
En nuestras manos está tomar eso que Dios dice en su palabra, eso que Dios nos ha hablado de manera profética. En nuestros corazones está la posibilidad de decir, yo vi lo que Dios ha hecho con otras personas, pero aún más, Dios ya ha hecho cosas con todos nosotros. De lo contrario, hermanos, con las situaciones que estamos viviendo, ustedes no estuvieran aquí. No estuvieran aquí. ¿Por qué están aquí? ¿Por qué buscaron ese efectivo que no hay en ninguna parte para pagar los pasajes? ¿Por qué buscaron la forma de hacer una transferencia al taxista y buscaron otro taxista que no es su taxista de siempre? Para poder venir. Algo debe estar haciendo Dios por medio de su palabra y su poder en usted. Dios seguramente ha hecho algo en usted. Entonces no nos tardemos. Nosotros podemos creer, podemos considerar si se puede, si se puede, si se puede. Se puede tener un mejor país. Pero no porque confiemos en los políticos. Y perdónenme si hay políticos aquí. Ustedes son bienvenidos, Dios los ama. No me malinterprete, no me malinterprete. Es solo que si usted es político y es cristiano, oye, métale la mano al país, mi hermano. Y sea luz donde usted trabaja. Sea sal allí donde usted trabaja. Porque los cristianos tienen que ser luz y tienen que ser sal en la tierra. No le estoy diciendo que usted está... No. Yo lo que estoy diciendo es que nuestro Dios todopoderoso, que todo lo puede y hace más de lo que pedimos o deseamos, Él va a hacer que salgamos de todo esto. Y vamos a salir de todo esto. Y vamos a superar esto. Y vendrán tiempos mejores. Sí, está bien. Está bien. Pero mientras tanto, mis hermanos, una buena actitud. Créale a Dios. Créale a Dios. Créale. Dios puede. Una vez que usted cree, es posible. Y cuando tiene paciencia, viene su bendición. Usted puede creer. No necesita que Dios le dé fe. Dios no le va a dar fe. Usted mire al Señor y el Señor lo va a ayudar. Vea esto, ya termino con esto. Perdón. Hebreos 11:6. Bueno, no voy a terminar con eso. Hebreos 11:6. Este pasaje es bueno que le veamos lo que dice, porque yo sé que a veces la gente no le presta atención. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Aquí hay tres cosas. La primera, sin fe es imposible. No se puede. ¡Ay! Míreme, hay cosas que no se pueden, ¿oyó? ¿Aló? Hay cosas que no se pueden. Pero son cosas muy específicas y bien contadas. Una de ellas es, tú no vas a agradar a Dios si no tienes fe. O sea, tú no vas a tener a Dios contento si no tienes fe. ¿Cuántos son papás, mamás aquí? ¿Verdad que ustedes premian a sus hijos cuando están bravos con ellos? No. Uno los premia cuando uno está contento con ellos. Es más, ellos mismos le sacan el cuerpo a uno cuando uno sabe que uno está bravo. Mira, ¿para dónde voy? Ve que el hombre está bravo. Mira que estoy buscando a mami. No te vas a meter para allá que esa mujer... Pero cuando los padres están contentos, ¡ajo! Los tramposos son los muchachos cuando los padres están contentos, ¿eh? Piden de todo y se tiran por lo alto y dicen, bueno, voy a pedir más de lo que estoy dispuesto a recibir. ¿Será que me prestas el carro? No, te pago el taxi. Ay, joven, fui envejecido. Vean, ¿qué le hace pensar usted a Dios que no tiene fe y Dios igual va a estar contento con usted? Yo le voy a bendecir igualmente porque es que yo le amo. No, Dios te sigue amando. Pero la única forma en que Dios pueda estar contento contigo es que tú
le creas. Y este creer tiene dos cosas. Una obviamente es la obediencia, ¿ok? Que no es el punto hoy. Pero el otro es creer que Él va a hacer las cosas que Él dice. Lo cual me lleva al segundo punto. Dice, en primer lugar, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, usted tendrá que responderse ahorita si usted tiene a Dios contento o lo tiene bravo. ¿Cuántos tienen a Dios contentos? O sea, que tienen fe, me refiero. Ajá, lo felicito. La segunda cosa que dice es que el que se acerca a Dios debe creer que existe. Bueno, en eso creo que no hay ninguna duda. Pero lo tercero es, debe creer también que Dios galardona a los que le buscan. O sea, si tú hasta este momento piensas que te acercas a Dios y que Dios no va a hacer cosas buenas por ti, no va a pasar. Tienes que creer que por solo acercarte a Dios y creerle, cosas buenas te van a pasar. Cosas buenas te van a pasar. Entonces llega un momento en que uno se tiene que mirar en el espejo y decir, pero bueno, ¿qué es lo que me pasa a mí? ¿Será que me volví loco? ¿Ah? Que ando pensando que las cosas no me van a funcionar, que ando pensando que no tengo solución, que ando pensando que no hay salida. Un momento, yo soy un hijo de Dios. Yo le creo a Dios y Él ha dicho que Él está contento con los que le creen, con los que creen que Él galardona, que Él le da premios, que Él le da bendiciones a los que le buscan. Entonces, por favor, diga a la persona que tiene a su lado, pero mírele con alegría. Yo veo algunas personas que tienen una cara ahorita. Yo estuviera brincando sobre esa silla. Si me la parte, me la paga. ¿Eh? Díganle a la persona que tiene a su lado, Dios me va a hacer abundar en cosas buenas. Dígale, me van a pasar cosas buenas. Mira, una de las cosas que dice la palabra de Dios, Dios se la dijo específicamente al pueblo de Israel. Pero hay una segunda verdad en esto y una segunda aplicabilidad para nosotros. Que dice que por donde hayan de pasar, los árboles del campo darán aplausos. La gente tiene que llegar a un momento en que diga, qué bárbaro este hombre, yo vi cómo andaba y cómo Dios lo ha puesto. No se puede negar que Dios ayude a esos evangélicos, porque eso es lo que dicen. Pero usted y yo sabe que no es porque uno sea evangélico. El asunto es que Dios a los que le creen los galardona. Dios le da cosas buenas. Hermano, mi hermana, abra su corazón, no sea tardo para creer. Créale a Dios que su vida va a sobreabundar en bendiciones. No estoy tratando de incitarle un pensamiento materialista bajo ninguna circunstancia. Porque la bendición no solo es lo material. Hablo de salud, hablo de matrimonio restaurado, hablo de vidas felices, hablo de problemas psicológicos superados, hablo de buenas relaciones con los hijos, hablo de buenas relaciones con los amigos, con los hermanos, un buen ministerio, hablo de todas esas cosas. Y claro, yo sé que en las circunstancias que estamos, que lo material también ha tenido una repercusión mucho más fuerte. Bueno, creer también por eso. Caramba, ¿usted no cree que se va a comer sus hallaquitas con pan de jamón? ¿Me está diciendo? Claro, chicos, y va a quedar, hermano. Pobrecitos los gaticos, ¿verdad? Este año no les va a tocar comer nada de eso. Pues todo eso se va a guardar para las 7 de la noche. No, para ellos no va a haber nada. Los gaticos, los perritos, se les ve el esqueleto. Ay, hermano, hay que reírse de todo, hay que reírse, hermano. Tú sabes que una vez yo estaba pasando unas dificultades, hermano, pero tenía adversidades por todos lados. Dios mío, de pronto pasó una peor, yo salí para afuera de la casa, pero eso ya hace muchos años, pero ya, o sea, ya no me quedaba una gota más para quejarme, ya no me quedaba para más, ni para llorar, pero más nada. Yo lo que me dio fue risa y se abrí mi mano así y le dije, chico, mándame un burro, hace que me llevo un burro encima, lo que te falta. Hay que reírse de todo, hermano, hay que reírse de todo. No, pero si usted tiene perritos, esos perritos van hasta gorditos. Yo estoy hablando de los perritos de los que no creen, porque aún los perros comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios. No ande sacudiéndose, no ande azotándose con que para mi vida no va a venir. No, claro que van a venir cosas porque no lo va a hacer usted. Cuando usted entiende que es Dios quien lo hace,
toda la perspectiva cambia. Lo hace Dios, no el hombre. Lo hace Dios, no el hombre. Lo hace Dios, no el hombre. ¿Usted cree que el grado de dificultad que tiene nuestro país actualmente lo resuelve el hombre? No, esto lo resuelve Dios. Ya Él está trabajando, esto se va a resolver. Esto Dios lo va a resolver. Tranquilos, tranquilos. El nombre de Jesucristo brilla sobre Venezuela. Vamos a salir de esto, hermano. Vamos a salir de esto. Y vamos a comernos las hallacas tranquilos. Mateo 17:20. Ahora sí termino. Ay, gracias a Dios, ese hombre sí habla. ¿Por qué hablará tanto? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Nada os será imposible. Si tienes fe, nada te será imposible. Dijo uno de los astronautas, de aquellos primeros que emprendieron lo que se conoce como la carrera espacial, llamado Jim Lovell: cuando el hombre alunizó, en la luna no se aterriza, porque se aterriza en tierra, aterriza, en la luna se aluniza. Cuando el hombre alunizó, él estaba con su esposa y le dijo: de ahora en adelante viviremos en un mundo en donde el hombre ya caminó sobre la luna, y no es un milagro, decidimos ir allá. ¿Será que nosotros podemos decidir ir más allá de la luna y creerle a Dios por la sanidad, por la restauración, por tantas respuestas que necesitamos? Hermanos, sí se puede. Dios lo puede hacer. Dios tiene el poder, y Él hace las cosas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios lo hará. Dios lo hará. Póngase en pie, por favor, y diga a la persona que tiene a su lado: Dios lo va a hacer. Dígale: Dios va a rodearme de bendiciones. Dios va a hacerme sobreabundar. En el nombre de Jesús.